Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer bastante. Vamos a leer 30 versículos de este pasaje para poder entender mejor la historia. Y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, y que es en Gandí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está sobre esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos han dado, o nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? ¿Por qué en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benayá, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá y todo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, gloria a Dios, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana,
salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el motín, porque era mucho. Al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Puede tomar su asiento en esta hora. Gloria al Señor. Esta mañana vamos a meditar bajo el tema: cuando la humillación produce victoria. Es el tema de esta mañana. Cuando la humillación produce victoria. Hermanos, cuando vemos esta historia, vemos a un rey llamado Josafat, un hombre que está gobernando el reino de Judá, y que la Biblia lo presenta como un rey piadoso, como un rey bueno, como un reformador espiritual, que después de una temporada de reyes malvados, este hombre trabajó para volver el corazón de Israel a Dios, para provocar o producir más bien en Israel un genuino avivamiento a través del arrepentimiento que el pueblo necesitaba. Y en medio de ese gran liderazgo, de ese tiempo de bendición, de prosperidad que Dios estaba dando al reino de Judá, algo inesperado sucede. Y como lo hemos visto en este pasaje que hemos leído en esta mañana, notamos de que inesperadamente 3 reinos, 3 naciones se levantan contra Josafat y contra el reino de Judá para sitiarlos, para hacer guerra contra ellos y para llevar cautivo a todo su pueblo. Son tiempos difíciles, son tiempos donde el pueblo, abrumado por una situación sin control, no tiene a dónde acudir. En este tiempo, el ejército de Israel, hermano, había sufrido grandes daños, porque recuerde de que ahora estamos frente a un reino dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Es en el tiempo de David y Salomón
cuando Israel tiene una fuerza descomunal, militarmente hablando, porque las 12 tribus se encontraban unificadas. Pero después de la muerte de Salomón, hay 2 tribus que conforman lo que conocemos como el reino del norte, y hay 10 tribus que componen el reino del sur. Esto hace que militarmente el pueblo se divida en 2 y pierda de alguna forma la fuerza. Estos reyes posteriores están tratando todavía de reorganizar la situación militar de Israel, y debido a eso, cuando las malas noticias llegan a Josafat, dice la Biblia de que él se asustó, que él tuvo grande temor a causa de la noticia de que miles y miles de soldados de estas 3 naciones se habían juntado, se habían unido para llevar guerra contra él. Y en el versículo 3 dice de que Josafat llenó su corazón de temor, llenó su corazón de miedo, de angustia ante lo que estaba pasando. Pero la angustia no quitó de que él tomase una buena decisión. Y dice la Biblia de que cuando él se llenó de grande temor, de grande angustia, él se humilló delante de Jehová para consultar a él qué deberían hacer. La humillación de Josafat marca, hermano, un principio muy importante, y es el hecho de tomar decisiones correctas ante situaciones difíciles. Josafat toma una buena decisión, y la decisión que él toma es consultar a Dios, es ir a la presencia de Dios para humillarse. ¿Para qué? Humillarse. La humillación, hermano, precede, va antes de la victoria. La humillación, el humillarnos delante de Dios, es una credencial infalible para ir delante de Él. Porque la Biblia dice que Dios al altivo lo ve de lejos, pero atiende al que es humilde. Y dice también el libro de los Salmos que al corazón contrito y humillado Jehová no lo desprecia. Al que se presenta delante de Dios con un carácter de humillación, se presenta delante de Dios como necesitado, reconociendo su propia insuficiencia, Dios abre las puertas del cielo para escucharle y también para responderle. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dios no desprecia al humilde. ¿Cuántos lo creen? Y en esta misma sección de libros, en el primer libro de Crónicas, encontramos una promesa con respecto a eso. Usted lo sabe. Primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y a veces este pasaje se lo atribuimos solamente al mundo, para los de afuera. No, Dios está hablando a su pueblo. Y la condición es si se humillare. ¿Quién? Mi pueblo, dice el Señor. Si se humillare mi pueblo. Josafat había entendido esto. Que el día que el templo de Salomón fue inaugurado, porque esas palabras se dan en ese contexto, el día que Salomón consagró el templo para Jehová, ese día Salomón habló a Dios y Dios le habló a él también. Y le dice el Señor a Salomón: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humillare, el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dijo el Señor. Si es para el Señor, dáselo fuerte en esta hora. Gloria al Señor. Ahora, esta humillación de Josafat produce un resultado maravilloso, porque no solamente se humilla él, sino que pregona
que sobre todo el reinado de Judá haya ayuno. Amén. El ayuno, desde la perspectiva bíblica, tiene varios significados, pero uno de los significados más grandes es la humillación de la carne. Es el doblegar la naturaleza humana. Es el doblegar la voluntad humana a la voluntad de Dios. Es producir dolor al enemigo primordial que tenemos, nuestra carne, y se presenta delante de Dios con el propósito de que Dios haga algo en medio de grande necesidad. Josafat está consciente que no cuentan con un ejército calificado. Él sabe de que un solo reino era más fuerte que ellos, pero 3 reinos es todavía peor. 3 ejércitos por tierra y agua atacando a Judá. Él sabe que están fritos, hermano. Él sabe que no hay nada más que se pueda hacer. Él sabe que económicamente, militarmente, geográficamente tienen la guerra perdida. Por eso va delante del Señor para pedir socorro, para pedir que Él intervenga y que en grande necesidad Él guarde y proteja a su pueblo del deseo de sus enemigos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y delante de Dios, Josafat nos enseña, por lo menos, hermanos, 6 lecciones importantes en cuanto a esto, que se desprenden de la humillación. O sea, todo esto viene de un corazón humilde. Amén. De un corazón que se humilla delante de Dios. No es soberbio. No hay orgullo en el corazón de Josafat. O sea, yo no sé si usted se pone a pensar, Josafat es rey de Judá. Tiene en su poder las 2 tribus más importantes, Judá y Benjamín. Las dos tribus más poderosas, de las que fueron los reyes anteriores. Amén. ¿De qué tribu era Saúl? De Benjamín. ¿Y de qué tribu era David? De Judá. En este reino están esas 2 tribus imponentes, importantes, fuertes. Pero Josafat no ve la fuerza de Judá, no dice, bueno, pasemos revista, a ver con cuántos caballos contamos, a ver con cuántos militares contamos, a ver qué armamentos tenemos, creemos una estrategia, pensemos cómo nos doblegamos o cómo hacemos algo para repeler el ataque del enemigo. No, él va a la casa de Dios, se humilla delante de Dios y ordena que aún los militares se sometan delante de Dios en ayuno, buscando la presencia de Dios, creyendo que Dios le puede dar la victoria. No confía en su fuerza, no confía en sus estrategias, no confía en la autoridad o el poder que él como rey puede llegar a tener. Pone su confianza en Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Dios de Israel. Es bienaventurado el que pone su confianza en el hombre y es maldito el que confía en el hombre y es bienaventurado en el que confía en Jehová. Hay una gran diferencia en poner nuestra confianza en las propias habilidades, en los propios recursos, en las cosas alcanzadas. El verdadero secreto de la victoria está en depositar la confianza enteramente en el Señor. Y de esa humillación vemos en el versículo 6 cómo Josafat nos enseña la primera lección. Y la primera lección es que Dios tiene el poder sobre todas las personas y sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene el poder sobre todas las personas, sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias. Le dice en el versículo 6 Josafat: ¿no eres tu Dios en los cielos y no tienes dominio sobre los reinos de las naciones? Aleluya. Es decir, estos hombres vienen ahí
Estos ejércitos han maquinado todo, pero ¿no tienes tú más poder que ellos? ¿No eres tú más poderoso que cualquiera de estos reyes? ¿Que cualquiera de estos ejércitos? Gloria a Dios. ¿No está en tu mano el poder, la fuerza? Y no hay quien te resista. Hermano, el salmista entiende eso. Y dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. El Señor mandó y todo fue hecho. Piense, si ese firmamento, hermano, tan imponente fue creado por la palabra de Dios, si el universo entero, la tierra misma fue creada por la palabra de Dios, si el hombre mismo fue creado, hermano, del polvo de la tierra, enseñándonos la fragilidad y que aún la ciencia nos explica lo complejo que resulta ser el cuerpo humano, cómo Dios no puede responder ante una necesidad, ante un problema, ante una enfermedad, ante una crisis, ante cualquier situación. Estamos hablando que sobre toda circunstancia está el Señor, sobre todo reino está el Señor, sobre toda enfermedad está el Señor, sobre todo problema está el Señor. Él es Rey eterno en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Él tiene el poder sobre todas las cosas. No hay nada que Dios no controle. Pero el problema es que un corazón que no está humillado delante de Dios desconoce esto. No entiende esto. La gente no comprende cómo es que Dios sí está sobre todas las cosas. ¿Por qué Dios no obra a nuestro tiempo? Es porque el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Porque la voluntad de Dios es diferente a nuestra voluntad. Aleluya. Esto Nabucodonosor no lo entendió. Nabucodonosor, él se enalteció. Aquí tenemos dos reyes diferentes. Josafat, un rey humilde que reconoce que Dios está sobre todas las cosas. Y Nabucodonosor también lo va a reconocer, pero antes tiene que ir 7 años a comer zacate. Amén. Dios lo tiene que humillar. Hermano, mejor humillémonos nosotros. Mejor humillémonos nosotros antes que Dios nos humille. Porque cuando Dios humilla es algo difícil. ¿Está entendiendo? ¿Qué pasa con Nabucodonosor? El hombre está ensoberbecido. Ve toda la ciudad de Babilonia. Y él dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza, con la fuerza de mi poder, con mi inteligencia, con mi sabiduría. El pensamiento del hombre. Pero Dios tiene todo un trato con él. Y al final Nabucodonosor, hermano, esto no es una parábola, no es un asunto, hermanos, cargado de figuras retóricas o literarias. No, fue algo real. Nabucodonosor se convirtió en un animal y Dios lo mandó a comer hierbas del campo durante 7 años, como un testimonio que al soberbio Dios lo humilla, que al que se enaltece será humillado. Y es hasta después de este tiempo que Nabucodonosor, después del tiempo de humillación, después de que Dios trata con él, es cuando él levanta sus ojos y dice la Biblia de que ya siendo rey otra vez, no quería ni sentarse allí en el palacio, en la silla real. Y dice la Biblia que Nabucodonosor dijo, ahora reconozco que hay un Dios más grande, que hay un rey más grande, que él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Él es el que quita y pone reyes. Gloria al Señor. Es rey soberano en el cielo y en la tierra. ¿Lo entendió? Pero tuvo que ser humillado. Ahora, hermano, no importa cuán grandes parezcan los problemas, Dios sigue estando en el trono. Dios sigue estando en el trono. Dios sigue teniendo el control, el poder sobre todas las cosas. A veces hay momentos en la vida donde uno siente bien desordenada la vida. Y no estoy hablando en un asunto
espiritual. No, me estoy refiriendo a que hay momentos donde, hermano, hay tantas situaciones que usted ve para un lado problemas, ve para otro problema, ve para otro problemas por todos lados. Como el reino de Judá. 3 reinos tratando de atacarlo al mismo tiempo. Veían para un lado el enemigo, veían para el otro lado el enemigo, veían para el otro lado el enemigo. Para donde miraran venía el enemigo. Hay momentos donde en la vida uno tiene que enfrentar situaciones así. Y uno está, hermano, teniendo problemas de salud, teniendo problemas en el hogar, teniendo problemas en la familia, problemas económicos, de un lado, de otro, de y tantas cosas que pueden llegar simultáneamente. Y aunque uno parezca, hermano, de que aquello está descontrolado, que aquello está desordenado, que parece de que todo ha perdido un sentido, que ha perdido el rumbo, hay que entender que Dios sigue estando en el trono, que Él sigue teniendo control sobre todas las cosas. Y aquello que nosotros no entendemos, Dios lo usará para bendición. Dios lo usará para mostrar su poder, para mostrar su gloria, que sobre toda circunstancia Él es más grande, Él es más poderoso, Él es más fiel que cualquier situación que podamos enfrentar. Pensando en esto, dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oiga las palabras. No está diciendo mi socorro viene de los montes, porque nuestra mirada llega hasta ahí, hasta la montaña. Amén. Está nublado, está, hermanos, oscurecido. Nuestra mirada apenas llega ahí, a las faldas de la montaña, a las faldas del monte. Pero dice el salmista: mi socorro no viene de esa montaña, no, vino del que hizo, viene del que hizo esas montañas, viene del que está sobre todas las cosas, viene del que ha hecho los cielos y la tierra. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta mañana? Alabado sea Dios. Segundo, Josafat, en esta actitud de humillación, reconoce que Dios ha sido fiel en el pasado. Le voy a preguntar: ¿con cuánto Dios ha sido fiel? Amén. ¿Con cuánto Dios ha sido fiel? Josafat también entendía de que Dios había sido fiel con su pueblo Israel. Tanto así que en el versículo 7, Josafat reconoce y dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel? ¿No fuiste tú el que le diste esta tierra a los descendientes de Abraham, tu amigo para siempre? Ellos han habitado en esta tierra durante tantos años y te construyeron santuario a ti. Y tú dijiste: si mal viniera sobre este pueblo, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, ustedes deben venir, presentarse delante de esta casa, porque sobre esta casa estará mi nombre, dijo el Señor. Ahora, ¿cuándo dijo Dios eso? El día que el templo fue inaugurado. El templo que Salomón se presentó delante de Jehová, y que nadie podía entrar más al templo porque la gloria de Dios había llenado toda aquella casa. ¿Sí lo dice la Biblia? Y la gloria de Dios habló de en medio de aquella nube y le dijo al pueblo: ahora estarán mis ojos atentos a este lugar. Desde hoy mis ojos estarán atentos a este lugar. Cuando venga el ataque del enemigo, ustedes corran para este lugar, porque mi presencia va a estar en este lugar. Y el pueblo había visto cómo, hermano, en tantas ocasiones en el pasado Dios les había librado. Hermano, el pueblo recordaba por la historia de que cuando ellos salieron de Egipto, no fue porque eran un gran ejército, fue porque Jehová con mano poderosa los sacó y los llevó a la tierra que fluía leche y miel. Porque Dios abrió camino
hermanos, frente al mar rojo que no podían cruzar, Dios hizo que caminaran en seco, que pasaran en seco el mar. Cuando habían aguas amargas, Dios las convirtió en agua dulce. Hizo fluir agua de la roca. Hermano, esparció a todos sus enemigos sin tener armamento. Dios derribó las murallas de Jericó. El Señor venció a Amalek en medio del desierto. Echó de delante de ellos a todos los ejércitos y les entregó aquella tierra que el Señor había prometido. Entonces Josafat dice: si Dios ya hizo esto en el pasado, si Dios ya cumplió su promesa para con su pueblo, ¿por qué no lo puede hacer ahora otra vez con nosotros? Si fue fiel ayer, si cumplió su palabra ayer, puede también cumplirla hoy. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios lo puede hacer todavía. Él está reconociendo que Dios ha sido fiel en el pasado y que lo será hoy. ¿Por qué, hermano, llenamos nuestro corazón de duda si hemos visto la mano de Dios? ¿Cuántos han visto la mano de Dios en su vida, en su familia? Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios ha obrado maravillas tantas veces en nuestra vida. A través de provisiones. Quizás no teníamos nada y de repente Dios proveyó justamente lo que necesitábamos. Amén. Lo hemos visto porque Dios nos ha sanado tantas veces. Porque el Señor nos ha fortalecido en momentos de desánimo. Porque su presencia ha estado siempre con nosotros. Ahora, si Dios estuvo ayer, ¿por qué no estaría hoy? Si ya vimos la obra de Dios en el pasado, ¿por qué preocuparnos si el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy? Como lo dijo David cuando va a enfrentarse a Goliat, y todos dicen: este muchacho, ¿cómo, siendo un niño, cómo se va a enfrentar con ese gigante tan grande? Y todos dijeron: bueno, por lo menos nos va a dar tiempo a este niño que pelee con él. Y mientras tanto pensamos qué hacer. Porque los pronósticos estaban dados. El gigante se iba a comer al niño. Y lo iba a dar en comida para las aves. Como lo había dicho. Son las palabras de él. Y dice la Biblia de que la respuesta de David frente a esta amenaza es que la Biblia dice: Jehová, Dios, me ha librado de la garra del león y del oso. Yo soy un niño, le dijo él. Soy un niño pastor de ovejas. Y allá en el campo muchas veces me he enfrentado al león y al oso. Y Jehová me ha guardado. Amén, hermano. No estamos hablando de salir corriendo de un chucho aguacatero. No. Es un león. Una fiera, un oso, que solo con la fuerza podía derribar a aquel niño. Y mira el pensamiento de David: me he enfrentado al león, me he enfrentado al oso, y Dios me ha guardado. Ahora Jehová también me guardará de este filisteo incircunciso y me dará la victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si Dios estuvo ayer, también estará hoy. Y lo que Dios hace hay que tenerlo presente. Tal vez no sea el tema, pero ¿por qué un cristiano debe mantener siempre agradecimiento? Y yo le digo a los hermanos: si usted tiene una mente un tanto no clara, que se le olvidan las cosas con facilidad, escriba, anote, para que no se le olvide lo que Dios ha hecho. Porque a veces tenemos una mente mal configurada. Lo malo lo recordamos, pero lo bueno nos cuesta. Amén. Hay que configurarla bien. Y si no, pues escribamos, anotemos: hoy el Señor me guardó de esto. Hoy tal día el Señor no tenía que comer y el Señor me proveyó. Hoy estaba enfermo de esto y el Señor me sanó. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando venga el momento de la dificultad, abra el cuaderno y vea y acuérdese que ese día no tenía nada que comer y comió porque Dios le proveyó.
Recuérdese que estaba enfermo y nada se podía hacer, y Dios le sanó. Para que cuando venga la enfermedad y el diablo usa esos momentos para tratar de disuadirnos, de persuadirnos para olvidarnos del Señor, hay que recordarle que el Dios el que servimos ha sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno si nuestra confianza está puesta en Él. David dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de lo bueno que Dios ha sido, porque eso nos afirma, eso nos recuerda. Y aunque llegue un momento de debilidad, usted dice: no, pero es que hace tantos años yo pasé por una prueba igual o peor a esto, y el Señor me sacó adelante. Y si el Señor le sacó adelante, ¿por qué hoy no puede sacarle adelante? Si es el mismo Dios, si Él no cambia, si su poder es el mismo. Gloria a Dios. Ese testimonio nos ayuda a creer en el presente de lo que Dios puede hacer. Tercero, ¿cómo vemos la humillación de Josafat? La vemos a través del reconocimiento de su insuficiencia. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Oiga, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El hombre está reconociendo: no hay fuerzas, dos cosas: no tengo fuerza y no sé qué hacer. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Ir donde el vecino, ir donde la vecina, inconversos. Y un inconverso, ¿qué buen consejo le va a dar, hermano? Usted va y le fija de que me está pasando este problema, y pues ya no sé si continuar sirviendo al Señor, porque mire todo lo que me ha venido, lo que me ha pasado. No, hombre, mire, yo no soy cristiano y yo estoy mejor que usted. Y que usted de gusto va a la iglesia. Ese es el consejo que le va a dar, hermano. Aleluya. Ese es el ánimo que le va a dar. Josafat tomó la decisión de humillarse delante de Dios. ¿Me está escuchando? Y le reconoce, porque hermano, delante del diablo no hay que doblegarse. Delante del enemigo no hay que doblegarse. A veces la gente se humilla delante de un hombre, delante de una persona, hasta delante del mismo diablo. El diablo le está poniendo pensamientos, los demonios le están poniendo pensamientos, y ahí se humilla. Aleluya. Ahí está reconociendo su insuficiencia. No, hay que saber dónde hacerlo. Y lo que está haciendo Josafat es delante de Dios, delante del pueblo, hay fortaleza. Josafat del pueblo le dice al Señor: nos va a dar la victoria. Gloria a Dios. Pero delante de Jehová, delante del Señor, Josafat le dice: Señor, no tenemos fuerza, estamos temblando del miedo, no sabemos qué hacer, estamos débiles, estamos, hermanos, siendo una presa fácil para el enemigo. Por eso venimos delante de ti, porque tú nos puedes dar la salida, porque tú nos puedes ayudar, porque tú nos puedes mostrar el camino, porque tú nos puedes enseñar qué es lo que debemos hacer para obtener la victoria. Acudir a Dios en el momento de la prueba y reconocer de que somos débiles. Reconocer, hermano, qué libertad hay en admitir, en reconocer delante de Dios que somos débiles. Delante de Dios. No delante de nadie más, no, delante de Dios. ¿Qué libertad hay cuando vamos delante de Dios y reconocemos? Como Ana, cuando le dijo: Señor, yo ya no puedo. Y ni las palabras le salían, pero Dios, que conoce la mente, sabía el dolor que había en el corazón de esta mujer.
había luchado para tener un hijo, no podía. La contrincante Penina se burlaba de ella. Amén. La humillaban. Y Dios, que veía todo desde el cielo, sabía que a esta mujer ni las palabras le salían a causa de la angustia del corazón que había en ella. Pero Dios, que entiende todas las cosas, la exaltó porque ella se humilló y reconoció delante de Dios que ya no había nada más que hacer, que no había esperanza. Voy a volver a citarle lo que mencionaba el domingo pasado, cuando Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, preparo el terreno para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Dios permite que las circunstancias se pongan difíciles, sin esperanza, para que el hombre no se atribuya la gloria para sí mismo. Dios permite, hermanos, esas cosas cuando ya nadie dice: ya no hay nada más que hacer, ya no hay esperanza de nada. Hermano, ese es el terreno preparado, ese es el momento propicio para que la mano de Dios, hermanos, pueda obrar en esa circunstancia. Porque cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay fuerza, cuando ya no se sabe qué hacer, el Señor sí sabe qué hacer. En Él sí hay fuerza todavía, en Él sí hay poder todavía, porque en Él reposa todo el poder en cualquier circunstancia. Ahora, ¿cómo queremos nosotros que el poder de Dios opere sin reconocer nuestra impotencia? Si todo el tiempo nos mostramos fuertes, entonces, ¿en qué momento reconoceremos nuestra necesidad de Dios? Amén. ¿Sabe usted que necesitamos en todo llevar una vida de humildad, de humillación delante de Dios? Amén. En todo. Necesitamos oración. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, si tienen la voluntad, que vengan. Yo no ando llamando a nadie, y si se dan cuenta, que vengan. Eso tiene un nombre. Eso se llama soberbia. Sí. Perdóneme, eso tiene un nombre. Pero cuando hay humildad, usted agarra el teléfono: hermano, fíjate que estoy enfermo, ¿cree que pueden venir a orar por mí? Eso es humildad. Es lo que la Biblia dice. Amén. Es lo que la Biblia dice. Estamos necesitados, y a veces así somos con el Señor. O sea, necesitamos de Dios y nos volvemos orgullosos, nos volvemos soberbios cuando somos necesitados de Él. ¿Cuántos lo creen? No hay fuerza, necesitamos. Y entonces, ¿por qué no clamamos delante del Señor? Eso es como estarse ahogando. Bueno, si me quieren rescatar, hay que vengan a sacarme. Me está ahogando, pida ayuda. Amén. De eso se trata, de una actitud de humildad delante del Señor. Porque la victoria va a comenzar, hermanos, cuando reconocemos de que necesitamos del Señor. Como aquella mujer que había sufrido de tantos médicos, había gastado todo lo que tenía y la situación de salud solo empeoraba de día en día. Pero ese día ella tomó una decisión y dijo: un 5 más ya no se lo doy a los médicos, no tengo nada, no hay dónde acudir. ¿Sabe qué hizo? Fue delante del Señor con propósito de corazón y con fe inquebrantable, y dijo: si tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré libre de mi azote. Y se abrió camino en medio de la multitud, hermano, y tocó el borde del manto del Señor con propósito, con deseo ferviente, con seguridad de que el Señor podía hacer algo. ¿Y qué pasó? ¿Sucedió o no sucedió? Sí sucedió. Por la humildad. Por la humildad. Pero ella había dicho: no, y si el Señor quiere sanarme, que venga. No, fue y buscó el milagro. Humillación. Cuarto.
Ay, hombre, el tiempo ha avanzado. Cuarto, en el versículo 14 aparece en escena un profeta. Y este profeta, el Espíritu de Dios viene sobre él y dice las siguientes palabras. En el versículo 15. Oíd, Judá, todo, completo, todos. Y vosotros, moradores de Jerusalén. Y usted también, rey Josafat, que está allá amedrentado. El Señor le dice esto: no teman. Qué maravilloso. Estaban ahí por el temor. Jehová les dice: no teman, no tengan temor. El Señor les dice: no se amedrenten. Y quiero aclarar algo acá. Dios no dice ya, ahorita. No, es que la fe media, hay que creerle a Dios, hermano. No se amedrenten, les dice Dios a través del profeta, porque ahí viene el ejército caminando. No se amedrenten, no se preocupen, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es de Dios. La batalla es mía, dice el Señor. Pero cualquiera hubiera dicho: bueno, ¿y por qué no los mata ya antes de que vengan? Le dije, media la fe, hay que creerle a Dios. Dios va a obrar en el tiempo que Él quiera y como Él quiera. Hay que creerle. Allí viene avanzando el ejército. Ahí viene caminando el ejército. El ejército no retrocede. Los están agarrando en tres puntos distintos. Y en el otro punto solo hay mar. ¿Para dónde huyen? Están encerrados. Como decimos, están entre la espada y la pared. Amén. No hay nada más que hacer. El pueblo está sometido en una situación crítica, pero Dios les dice: no teman. Lo cuarto es, parte de la humillación es creer en las promesas de Dios. Creer en las promesas de Dios. ¿Cuántos creen en la promesa de Dios en su palabra? Y hermano, ahora ya no necesitamos que alguien vaya y le diga, porque hoy hay tanto charlatán que habla en nombre de Dios, hermano. Hoy tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra. Amén. Tenemos la palabra de Dios. Y en los momentos donde sentimos que la fe como que no tiene fundamento, como que no tiene rumbo, como que, hermanos, hay una situación ahí complicada, no tenga miedo, la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Tenemos dificultades, hermanos, quizás necesidades económicas. No se preocupe, la Biblia dice el salmista: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tiene miedo por el camino en el que va recorriendo. No se preocupe. La Biblia dice, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor camina con nosotros. Está siendo atacado por tantas cosas y se siente rodeado. Puede decir como dijo el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la esperanza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Esa es promesa de Dios, que aún en medio de la dificultad Él está con nosotros para proveernos, para acompañarnos, para ayudarnos, para guardarnos en medio de la circunstancia. Se siente abandonado, no tenga miedo. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Hay promesa de Dios en la palabra. Le está tocando pasar por las aguas, por el fuego de la prueba. Recuerde la promesa de Dios para Israel y también para nosotros, porque Israel es sombra de la iglesia. Y a través del profeta Isaías le dice: oye, casa de Jacob, oye, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo. Cuando pases por las aguas no te anegarás, no tengas miedo, porque yo te voy a guardar. Y si pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, le dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Salvador. Recordar la promesa de Dios
es algo que nos da seguridad. ¿Qué es lo que hizo Abraham mantenerse tantos años en el desierto? La fe en la promesa de Dios. Dios le dijo: te voy a dar una gran descendencia, y ni un hijo tenía. Su esposa estéril, pero creyó, como viendo al invisible, dice la Biblia. Creyó y comenzó a caminar en un desierto que no conoció, siendo un hombre millonario. Pero él comenzó a ver la prosperidad de Dios, porque donde llegaba Abraham, la bendición de Dios ahí estaba también. Y Dios lo bendecía y Dios lo prosperaba. El tiempo iba pasando y Dios le decía por las noches a Abraham: ¿ves las estrellas de los cielos? Así será tu descendencia incontable. Pero Abraham: Señor, pero no tengo hijos. Pero así será tu descendencia. ¿Ves la arena del mar? Así será tu descendencia. Te bendeciré. Será bendición. Bendeciré a los que te bendigan. A los que te maldigan, maldeciré. Gloria a Dios. Y Abraham creyendo la promesa. Y Abraham guardando la promesa en su corazón. Creyendo, avanzando en el desierto. Confiando en lo que Dios le había dicho. Hermano, llegó el tiempo, ya siendo un ancianito y su esposa siendo un ancianito. Usted conoce la historia. Y en medio de eso, Dios cumplió su promesa y nació Isaac. Gloria al Señor. Y ese era el hijo de la promesa, un hijo de los lomos de Isaac. Dios le entregaría una gran nación. A los 12 años tiene Isaac, cuando Dios vuelve a ponerle otra prueba a Abraham para ver si su fe estaba arraigada. Y dijo Abraham: yo no tengo temor, yo no tengo miedo. Si el Señor me pide que sacrifique a mi hijo, pues lo sacrifico, y del polvo de la tierra Él me puede dar otro hijo. Aleluya. De tal manera que cuando Isaac le dice: Señor, aquí está la leña, aquí está el altar, ahí está el cuchillo, ahí está el fuego, ahí está todo, pero el sacrificio, lo que vamos a ofrecer, ¿dónde está? No te preocupes, muchacho, le dice Abraham, el Señor proveerá. El Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Él está reconociendo que su fe está basada en la promesa de Dios, y que si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Abraham se aferró a la promesa de Dios. Josafat se aferró a la promesa de Dios. Porque cuando termina de hablar este profeta, en el versículo número 20, dijo Josafat: escuchen, crean en lo que Dios ha hablado, y estaréis seguros. Crean en lo que Dios ha hablado y estará seguro. ¿Cuántos lo creen así? A veces Dios nos habla su promesa para fortalecer nuestra fe. No, yo no creo que Dios pueda hacerlo. Es verdad, antes dice. Hay gente incrédula, hermano. Yo conozco gente incrédula que no cree que Dios puede hacer milagros. Sí. Hay gente que uno habla con ellos y dice: no, dice, eso de sanar enfermos, eso era en el pasado. Dice: oye, eso ya no, ya Dios no lo hace. ¿Por qué no? Si el Dios el que predicamos, el Dios el que hemos creído, no cambia. Uno de sus atributos es que es inmutable. Pueden pasar las épocas, los tiempos, todo, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? 2 puntitos más. Quinto, la alabanza juega un papel importante en medio de la humillación para alcanzar la victoria. Yo creo que la mejor alabanza es la alabanza sacrificada. ¿Y cuál es la alabanza sacrificada? La alabanza que se ofrece desde un momento difícil. Esa es la alabanza sacrificada. Darle una alabanza al Señor cuando todo está bien, eso es bien fácil, hermano. Eso es bien sencillo. Usted puede cantar y tranquilo. Es más, está de diente a labio, no siente lo que está cantando. Dígame usted si no es cierto. En el momento de la prueba es cuando mejor meditamos lo que estamos cantando. ¿Sí o no? En la prueba, en el momento de la prueba, es cuando estamos alabando al Señor con mayor sinceridad. Y Josafat le cree a Dios
Tanto así de que dijo, bueno, llegó el día de la verdad. El pueblo se viene acercando, pero los que van a ir adelante le preguntan a Josafat, ¿va la gente armada? ¿El ejército el que va? No, no. Adelante van los cantores. Adelante van los levitas. Aleluya. Ustedes van adelante. Vístanse con sus ornamentos sagrados. Vamos a darle culto al Señor. Vamos a celebrar la victoria del Señor. Ustedes van adelante con sus ornamentos sagrados, vestidos como sacerdotes, y ustedes van cantando. Y el que viene atrás con la espada tiene que ir cantando también. Aleluya. Los levitas, los sacerdotes, vayan adelante y griten, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y los que vengan atrás, el ejército que va a pelear, grite también, porque para siempre es su misericordia. Muchos estudiosos, no recuerdo cuál es ese salmo, pero atribuyen un salmo que no lo recuerdo en este momento, pero comienza así: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Israel, nuestro Dios es grande, porque para siempre es su misericordia. Y se repite constantemente esa frase, porque para siempre es su misericordia. Muchos dicen que ese salmo fue entonado por los sacerdotes este día. Y el pueblo, los sacerdotes elevaban una frase de exaltación a Dios, y el pueblo y el ejército respondía, porque para siempre es su misericordia. Y ellos volvían a enaltecer el nombre de Dios, y el pueblo replicaba diciendo, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es para siempre? La bondad de Dios es buena, ayer, hoy, siempre estará su misericordia sobre su pueblo. Pero la alabanza juega un papel fundamental. Recuerde, ¿cuándo más Dios dio victoria a través de la alabanza? Cuando las murallas de Jericó cayeron. ¿Sí? Dios le dijo, no saquen armas, no saquen nada, caminen y canten. Den vueltas y los sacerdotes adelante, el arca del pacto adelante. Y cuando los sacerdotes griten, entonces el pueblo alabe a Dios. Y cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios, las murallas se comenzaron a sacudir. Ellos sabían eso. Entonces, este día el pueblo también lo que hizo fue alabar a Dios, cantó al Señor. Y el pueblo viene desde lejos, hermano, desde lejos viene cantando, gozoso. Probablemente muchos de ellos atemorizados y dicen, a saber si esta no es la última batalla, a saber si el ejército no nos mata ahora. Pero ellos vienen cantando al Señor, ellos vienen alabando al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, decía el salmista, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando cantamos a Dios en todo tiempo, estamos reconociendo que su misericordia es buena siempre, hermano. En momentos de abundancia, pero también en la escasez, Dios es bueno. En la salud, Dios es bueno, pero también en la enfermedad, Dios es bueno. Y Él merece ser alabado, y Él merece ser exaltado, y Él merece ser enaltecido, porque Él es bueno. Él es bueno. Y Dios hace algo y los pone unos contra otros. Mire qué maravilloso. Dios ni siquiera sometió al pueblo a pelear. Vienen tres y primero Dios une a dos contra uno. Y se confunden, tienen todo un plan de emboscada, de trampas para el pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Aleluya. Y Dios pone a dos ejércitos contra uno. Se lo acabaron. Los dos ejércitos se levantaron y lo atacaron y se lo acabaron. Y mientras tanto el pueblo, ¿qué está haciendo? Viene cantando. Viene bajando de aquellas montañas, hermanos. Jerusalén está en una altura. Y vienen cantando, vienen alabando a Dios. Mientras tanto ellos se están destruyendo unos a otros. Cuando aniquilan el primer ejército, estos dos que quedan con vida, Dios los pone uno contra el otro, dice la Biblia. Y no quedó ni un solo hombre de pie. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? El Señor trastornó el camino de sus enemigos y cayeron en sus mismas trampas. Es lo que dice el Salmo. Cuando se levantaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Cayeron, se enredaron en sus propias trampas. Y mientras tanto el pueblo va cantando, alabando a Dios, hasta que de repente llegan frente al lugar donde sería la batalla. Y se encuentran que lo que hay no es un ejército numeroso, no, lo que hay ahí es un montón de cadáveres. Lo que hay ahí es un montón de soldados muertos, tirados por todo aquel valle. No hay ni uno solo de pie, porque cuando Dios actúa no hay nadie que pueda quedar de pie. Llámese como se llame el problema, llámese como se llame la circunstancia, llámese como se llame la enfermedad, delante de Dios nadie queda de pie, ni aún la naturaleza. Recuerde aquella tempestad que se levantó, hermanos, los pescadores no podían hacer nada, expertos en mar, pero no sabían qué hacer. Pero cuando el Señor se levantó, solo extendió su mano y la tempestad se convirtió en grande bonanza. Y ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es el Dios del cielo, que tiene control sobre todas las cosas, que gobierna sobre todo, y que, hermano, cuando creemos que Él puede obrar, Él se glorifica. ¿Cuántos lo creen? Y sexto, cuando Dios camina con el pueblo, la activa presencia de Dios en medio del pueblo significa liberación y victoria. El pueblo hizo lo que tenía que hacer y Dios hizo lo que tenía que hacer. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Humillémonos. Hermano, hay necesidades, sí las hay. Humillémonos delante de Dios. Dios tiene el control. El pueblo se humilló, creyó en la palabra de Dios, alabó a Dios. Cualquiera hubiera dicho: ahorita no es momento de cantar, Señor, ahorita es de sacar la espada y volar cabezas. Pero el pueblo creyó en la palabra de Jehová. Y allá viene el soldado con la espada, pero cantando. Cantando. Mira esa unidad, hermano. Creerle a Dios a veces nos lleva a hacer locuras, pero van creyendo, alabando a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios les dio la victoria. Y regresaron a Jerusalén gozosos. De ellos ni uno perdió la vida. Aleluya. Contra todo pronóstico, ni uno, ni un rasguño, ni sucios venían, apenas sudados de la gran caminada que habían dado, afónicos de haber cantado, de haberle dado gloria al Señor, pero regresaron gozosos, alabando a Dios, porque Dios los había librado de sus enemigos. Los instrumentos comenzaron a sonar en la ciudad y Dios dio grande victoria al pueblo, tanto así que durante el reinado de Josafat hubo paz sobre el pueblo, porque el Dios de paz le dio paz al pueblo. ¿Cuánto lo bendice? El Dios de toda liberación, el Dios de toda victoria, el Dios de toda bendición, dio victoria para su pueblo. Entonces, yo le insto en esta mañana: creámosle a Dios, confiemos en su promesa, humillémonos delante del Señor. ¿Sabe qué dice? Y con esto voy a finalizar. El Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, un versículo tan conocido, pero que a veces no lo aplicamos. Dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar humillado delante del Señor? No lo sé. Pero cuando fuere tiempo, Él lo va a exaltar. Él nos va a exaltar. Probablemente tengamos que pasar semanas, meses, años en una prueba. No nos levantemos, mantengámonos humillados delante de Dios. Amén. Humillados delante de Dios. Él actuará cuando fuere tiempo. Hay situaciones donde la solución no está en pelear en nuestra fuerza, sino todo lo contrario, rendirnos delante de Dios. Porque si enfrentamos aquello en nuestras propias fuerzas, solo podemos empeorar la situación. Pero cuando nos abandonamos en los brazos del Señor y creemos que el Señor puede hacer algo,
entonces la victoria viene en camino, porque estamos reconociendo que de Él procede la victoria. Y decimos, Señor, ya no hay más que hacer, ya no puedo más que hacer. Pero creo que tú sí tienes el control en tus manos, que tú puedes hacer todas las cosas. Y entonces el Señor, movido a misericordia, obra conforme a su voluntad. Dale una ofrenda de palmas al Señor en esta maravillosa hora. Y nos ponemos de pie en esta maravillosa mañana, hermanos, para clamar al Señor y para hacer práctica esta palabra